Hola a todos, vamos a continuar con el segundo video. En este video vamos a platicar qué es el núcleo y qué es el recorrido de una transformación, que son dos conceptos muy importantes que de alguna manera nos van a permitir empezar a explorar ciertas características de una transformación y establecer algunas conclusiones sobre esa transformación. Pues vamos a empezar definiendo qué es el núcleo y qué es el recorrido de una transformación. Pues la definición formal de núcleo nos dice que, bueno, ya sabemos que tenemos dos espacios vectoriales, uno va a ser función de dominio, en este caso el espacio vectorial B es el dominio de la transformación lineal que estamos llamando como T, y el codominio de esta transformación es un espacio vectorial W. Entonces, sea cual sea la regla de correspondencia que tenga T, tiene la función de tomar a un vector del dominio y encontrar su imagen en el codominio, ¿no? Sin importar el espacio vectorial o el vector que tomemos de aquí, vamos a ser capaces de encontrar su imagen en este nuevo espacio vectorial, ¿no? Tampoco importa si este es un espacio vectorial de una naturaleza distinta que este que tenemos como codominio. Aquellos vectores que cumplen una condición esencial los podemos agrupar en un subconjunto del dominio. Lo primero que tenemos entonces que tener en mente cuando nos hablan de núcleo o de kernel, que es otro nombre usual en la literatura, es que este núcleo va a ser de entrada un subconjunto del dominio. Entonces siempre va a pertenecer al dominio de la transformación, nunca al codominio. Este núcleo o este conjunto de vectores que pertenece al dominio tienen una característica en común, y es que todos ellos tienen como imagen al vector 0 del codominio. Es decir, no importa qué vector yo tome, si éste pertenece al núcleo y yo lo evalúo con la regla de correspondencia de la transformación, como resultado voy a encontrar el 0 del codominio. Entonces, si yo estoy hablando que tengo un codominio en R2, por ejemplo, el resultado va a ser aquí un 0,0, que es el vector 0 de R2. Entonces podemos resumir al núcleo de esta forma. El núcleo de la transformación, siempre vamos a denotarlo entonces con este símbolo, n de núcleo y entre paréntesis la letra a la cual esté asociada la transformación. En este caso hablamos del núcleo de la transformación T. Y decíamos, como primera consideración, es que siempre va a ser un subconjunto del dominio. Entonces este núcleo contiene todos los vectores B, de tal forma que la imagen de esos vectores B que contiene va a ser igual al 0 del codominio, ¿no? Aquí este subíndice usualmente lo pueden encontrar en algunos libros, habla de que es el 0 del espacio vectorial, que en este caso es función de codominio. Entonces ese es el núcleo. Esencialmente estamos hablando de que vamos a agrupar aquí a todos los vectores del dominio que como imagen tengan al vector 0 del codominio. Todos esos vectores entonces es lo que vamos a llamar el núcleo de la transformación. Gráficamente lo podríamos empezar a aproximar si nosotros vemos la animación que les mostraba en el video anterior. Esto representa o trata de representar a la infinidad de vectores que pertenecen a R2. Dentro de todos estos vectores habrá algunos que al final de la transformación coincidan con este punto. Este punto es el vector 0,0, que es el 0 del codominio. En este caso estamos hablando de una transformación que tiene un dominio y un codominio en R2. El 0 del dominio y del codominio es el mismo. Pero en este caso, entonces nosotros lo que haríamos para buscar el núcleo es que vamos a buscar toda la cantidad de vectores o todos los vectores de esta infinidad que tratamos de representar aquí, cuya imagen sea el vector 0 del codominio, ¿no? Es decir, todos los puntitos que tengamos en esa animación que al final de la transformación terminen exactamente en este punto. Si agrupamos todos ellos, entonces vamos a estar hablando del núcleo de la transformación. Ahora, respecto al recorrido, que es otro de los subtemas que vamos a tratar hoy. En el recorrido de una transformación, a diferencia del núcleo, la diferencia esencial es que ahora estoy hablando de un subconjunto del codominio, ya no del dominio como el núcleo. Entonces el recorrido va a ser un subconjunto
del codominio. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Entonces el núcleo, subconjunto del dominio, el recorrido, subconjunto del codominio. Ahora, ¿qué vamos a agrupar en este subconjunto para que nosotros le podamos llamar recorrido? Bueno, otra vez tenemos un dominio en B, un codominio en W y una transformación que está definida con este dominio y este codominio. A lo que yo le voy a llamar recorrido es el conjunto de todos los vectores en los que estén contenidas todas las imágenes de todo el dominio. ¿Qué significa esto? Que si yo fuera capaz de tomar a todos los vectores que pertenecen al dominio y los evalúo con la regla de correspondencia, pues ese conjunto de nuevos vectores que ahora pertenecen al codominio, si yo los agrupo, habré entonces encontrado el recorrido de la transformación. Uno podría pensar que ¿cómo es posible que no coincida si yo tomo todo este espacio vectorial, lo evalúo con la regla de correspondencia? Porque eso no coincide con la totalidad de lo que es el codominio. Hay algunas transformaciones en las que sí coincide, pero no en todas. ¿Qué implica esto? Bueno, si nosotros nos regresamos a la animación, entonces aquí tenemos una transformación que decíamos que va de R2 a R2, ¿no? Pero al final de la transformación yo termino con una línea que sigue perteneciendo a R2. Pero si yo quisiera encontrar la base de esa línea, o la base de ese nuevo subconjunto, que vamos a platicar más adelante que se trata de un subespacio, pues esa base solamente va a tener un elemento, ¿sí? Es decir, un vector que pertenezca a esta recta, si yo lo tomo y después lo empiezo a multiplicar por el escalar que yo quiera, ya hicimos ejemplos relacionados con esto, pues vamos a darnos cuenta que ese vector se va a desplazar siempre sobre la misma línea. Esto habla que la dimensión de esa línea es de 1, comparándola con la dimensión de todo el espacio vectorial R2, que es de 2. ¿Qué significa esto? Que nosotros, de entrada, partimos de un espacio vectorial que es R2, y cuando nosotros aplicamos la transformación a todo el espacio, ya no generamos otra vez R2, ya no estamos trabajando en R2 completo, sino en un subconjunto de R2, que es en este caso esta línea que se está formando aquí. Entonces no siempre el recorrido de una transformación va a coincidir con la totalidad del codominio. Habrá algunos casos en los que sí, otros en los que no. Y más adelante platicaremos qué implicaciones tiene el hecho de que coincida o no coincida. Entonces en esencia este es el recorrido de una transformación. Tomamos a todos los vectores del dominio, los pasamos por la regla de correspondencia, vamos a obtener un subconjunto del codominio y a este es al que vamos a llamar recorrido. Entonces vamos a empezar a hacer una serie de ejercicios. El primero que vamos a resolver es, vamos a tomar esa regla de correspondencia que corresponde, valga la redundancia, al ejercicio que hicimos en el video anterior. Ya validamos que esto se trataba de una transformación lineal y que esto corresponde a la animación que les he estado mostrando en este video. Entonces estamos en un espacio vectorial R2 definido sobre el campo de los reales y tenemos esta transformación T. Y ahora ya sabemos que es lineal, ya lo validamos en el video anterior y tiene esta regla de correspondencia. Esto funciona entonces para todo vector XY del dominio, en este caso el dominio es R2 igual que el codominio. Nos piden determinar dos cosas. Primero el núcleo de la transformación, que esta es la simbología que vamos a utilizar, o así se denota el núcleo. N de núcleo evaluado o el núcleo de la transformación, en este caso T. Para el recorrido no les había platicado de la notación que vamos a utilizar, es esta que tenemos aquí. Aquí lo que vamos a utilizar es el símbolo de la transformación y vamos a denotar que esto está evaluado en todo el dominio. Entonces en este caso yo estoy hablando que tengo una transformación T definida en un dominio R2. Entonces aquí prácticamente estoy diciendo que el recorrido resulta de evaluar todo R2 en la regla de correspondencia que tenemos aquí. Y el núcleo lo vamos a anotar como el núcleo de la transformación. Entonces, para encontrar el núcleo, lo que nosotros queremos es buscar, lo que vamos a hacer es buscar el conjunto de vectores del dominio cuya imagen sea el vector 0 del codominio. Vamos a regresar a este esquema para apoyarnos. Estamos buscando este subconjunto del dominio, que contenga todos los vectores
que después de evaluar la regla de correspondencia nos regrese como resultado el cero del codominio. ¿Cómo es entonces que vamos a encontrar el núcleo? Pues lo primero que tenemos que hacer para buscar el núcleo es que vamos a buscar cuál es el cero del codominio. En este caso tenemos un dominio y un codominio en R2. Entonces nosotros inmediatamente ya sabemos que el vector 0 de ese espacio vectorial que hace función de codominio R2 es el vector 0,0. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Bueno, lo que nosotros queremos buscar es todo el conjunto de vectores que podamos encontrar de la forma x, y, que después de evaluar esta operación que tenemos aquí, nos dé como resultado este cero del codominio. Entonces, para hacer eso, ya se imaginarán que lo que vamos a hacer es tomar la regla de correspondencia y la vamos a igualar a este vector. ¿Por qué la regla de correspondencia? Porque aquí están incluidos, o esta regla de correspondencia está definida para todo el dominio. Es decir, aquí me dice que yo puedo sustituir cualquier vector x, y que pertenezca a R2. Y que esta regla de correspondencia es válida para todos esos vectores. Entonces, si yo tomo esta regla de correspondencia, que implícitamente contiene la imagen de todos los vectores del dominio y la igualo al vector 0 del codominio, voy a obtener esta ecuación. Esta ecuación que si yo la resuelvo para x y y, entonces voy a encontrar todos los vectores con la estructura x, y, cuya imagen sea el 0 del codominio. Entonces, partimos de esta expresión. Siempre que queramos encontrar el núcleo, entonces nuestro primer paso va a ser igualar la regla de correspondencia al vector 0 del codominio. Ya que la igualamos, bueno, como siempre vamos a estar igualando al vector 0, ustedes ya sabrán que este sistema de ecuaciones lineales que estoy formando aquí es de tipo homogéneo. Y que todo sistema de ecuaciones lineales que sea homogéneo, pues solamente hay dos posibilidades en su solución. La primera de ellas es que solamente se pueda satisfacer para aquella que llamamos la solución trivial, que es que x y y sean iguales con 0. O la otra posibilidad es que esto tenga infinitas soluciones. Entonces lo que voy a formar es un conjunto de soluciones que satisfacen a esta ecuación. ¿Qué implica esto en nuestros conceptos de núcleo? Que este núcleo solamente hay dos posibilidades. Una de ellas es que solamente contenga el vector 0 y la otra es que aquí exista una infinidad de vectores que puede tener distintas dimensiones. Ya platicaremos que esto en realidad es un subespacio, entonces puede tener distintas dimensiones, pero siempre una infinidad de vectores. En este caso entonces tenemos este sistema de ecuaciones que es básicamente la misma ecuación, se repite como ecuación 1 y ecuación 2, entonces de entrada ya podemos estar seguros de que esto no es compatible determinado, ¿no? Es compatible indeterminado y aquí tengo infinidad de soluciones. La única conclusión posible que yo puedo hacer de este sistema de ecuaciones es que x es igual con y. De cualquiera de las ecuaciones que tome, como es la misma, puedo concluir que x es igual a y, ya sea que despeje x o que despeje y. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable y vamos a decir que x entonces va a ser igual a k, de tal suerte que k puede tomar cualquier número real. Y si x es igual a k, entonces y tiene que ser igual a k. ¿Por qué? Porque concluimos que x es igual a y. Entonces esta sería nuestra conclusión. El vector que estábamos buscando, x, y, aquí lo que queremos es encontrar todos los vectores del dominio que su imagen sea el 0 del codominio. Y encontramos que esos vectores tienen que tener esta estructura, k, k. Donde k o eso se cumple para todo k en los reales. ¿Qué significa eso? Bueno, que cualquier vector que tenga esta estructura, que en esencia nos dice que cualquier vector que tenga el mismo valor en x y en y, va a tener como imagen el 0 del codominio. ¿Cómo podemos verificar esto matemáticamente? Pues si tomamos a este vector y lo sustituimos en la regla de correspondencia original, en esta de acá. Es decir, si encontramos la imagen de este vector k, k y resolvemos la operación, pues evidentemente vamos a llegar al 0,0 que estamos buscando. Finalmente, enunciamos esta respuesta como conjunto. Lo que encontramos aquí era la estructura de todo vector del dominio, cuya imagen va a ser el 0 del codominio. Entonces ya únicamente enunciamos que el núcleo de la transformación es igual a k, k, tal que k está en los reales. Y aquí les pongo una pregunta de algo que ya medio lo comenté. Nos preguntan, ¿el núcleo es un subespacio vectorial del dominio, en este caso R2?
Bueno, para dar respuesta a eso, ya ustedes recordarán que la validación de un subespacio implica que se cumpla cerradura para la suma y cerradura para la multiplicación por escalar. Si proponemos dos vectores, pues nos vamos a dar cuenta que si los sumamos, dos vectores que tengan los mismos componentes en X y en Y, pues nos va a dar como resultado un nuevo vector que va a tener los mismos componentes en X y Y. Igual si aquí involucra un escalar, pues nos va a dar exactamente lo mismo. Pero eso también lo vamos a ver de forma gráfica. Entonces vamos a regresarnos a la transformación, a la animación que les he estado mostrando. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con el núcleo. De entrada, verlo de esta manera va a ser difícil. Lo que nosotros encontramos aquí es que todo vector que tenga la misma componente en X y en Y, al final de la transformación tenemos que llegar al 0,0. Entonces tendríamos que ubicar primero todos los puntos que compartan una coordenada X, Y. Este sería uno de ellos y tratamos de seguirlo. Al final este vector tendría que terminar en el 0,0. ¿Sí? Entonces ahí se pierde un poco. Para poder verlo de forma clara, vamos a tratar de aislar todo ese conjunto de vectores, solamente los vectores que compartan coordenada en X y en Y. Entonces aquí vamos a ponerle una condición para que solamente, en lugar de que nos esté graficando todos los vectores de R2, nos grafique solamente aquellos donde X y Y son iguales. Entonces lo corremos y ahora en lugar de ver todos los vectores de R2, solamente estamos viendo aquellos vectores que tienen una misma coordenada en X y en Y. Y vemos cómo al final de la transformación todos esos vectores terminan en el 0,0 del codominio. Entonces de esta forma gráficamente ya podemos ver que todo este conjunto de vectores es lo que vamos a llamar el núcleo de la transformación. Es decir, son todos los vectores de R2, todos los vectores del dominio, cuya imagen o cuyo resultado después de la transformación es el vector 0 del codominio. Adicionalmente nos preguntan si esto se trata de un subespacio. Bueno, para nosotros validar un subespacio, alguna ocasión hicimos un ejercicio donde demostramos que toda recta que pasaba por el origen era un subespacio vectorial de R2. Pues esta es una recta que pasa por el origen, es una recta que está incluyendo a todos los puntos cuya coordenada en X y Y son iguales. Uno de esos pues es el origen, es el vector 0,0, que tiene un valor de 0 en X y 0 en Y. Entonces de aquí nosotros podríamos validar que se trata de un subespacio. Otra manera de averiguarlo, bueno, es que cada uno de estos puntos, si yo lo sumo, voy a obtener un tercer punto que está sobre la misma recta, o si yo tomo un escalar de los números reales y lo multiplico por estos puntos, pues lo único que voy a hacer es desplazarlo, ya sea hacia el lado de los negativos o de los positivos, ¿no? Entonces se trata de un subespacio. El núcleo de una transformación siempre va a ser un subespacio del dominio. ¿Por qué del dominio? Porque es un subconjunto del dominio como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Bueno, esto sería respecto al núcleo. Vamos a olvidarnos de la condición que le puse para que platiquemos del recorrido. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el recorrido? Vamos a ver primero un camino que es utilizando la regla de correspondencia de forma directa y ahí enunciando un conjunto, obteniendo un generador y luego una base, ¿no? Después vamos a platicar sobre un teorema que es muy útil para otras aplicaciones que veremos más adelante y que es una forma quizá un poco más elegante de encontrar el recorrido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestra regla de correspondencia. Lo que nosotros buscamos entonces por recorrido, a diferencia del núcleo, diferencia esencial es que ahora buscamos un subconjunto del codominio. Y este subconjunto debe de contener a todas las posibles imágenes del dominio. Entonces, la regla de correspondencia, por definición, lo que me da una regla de correspondencia es la imagen de cualquier vector del dominio. ¿Por qué de cualquier vector? Porque aquí yo puedo sustituir cualquier vector del dominio. Cualquier vector con la forma X, Y que pertenezca a R2, si yo lo sustituyo aquí, puedo encontrar su imagen. Entonces aquí de alguna forma ya están incluidas todas las imágenes de todo el dominio. ¿Qué hacemos o cuál es un camino entonces para encontrar el recorrido? Pues es tomar esta regla de correspondencia y enunciarla como conjunto.
Les voy a decir que todas las imágenes respecto a T del espacio vectorial R2, que en este caso es mi dominio, va a ser igual a los vectores con esta estructura, que es igual a lo que tengo como regla de correspondencia. Ya solamente voy a definir, como esto depende de X y Y, yo sé que X y Y son números reales para que pueda pertenecer a R2. Este sería mi recorrido. No es una forma muy recomendable quizá de enunciar el recorrido, porque aquí nosotros podremos confundirnos y pensar que esto se trata de un espacio vectorial de dimensión 2. ¿Por qué? Porque depende de X y de Y. Entonces, una vez que hicimos esto, vamos a tratar de expresarlo en función de una base para que estemos seguros de la dimensión de este recorrido, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es si el recorrido es un subespacio vectorial del codominio. Vamos a demostrar que sí se trata de un subespacio vectorial. De entrada, si ustedes se ponen a validar aquí cerradura para la suma y para la multiplicación por escalar, se van a dar cuenta que sí cumple, ¿no? Pero vamos a hacerlo de forma más evidente. Entonces ya tenemos aquí el enunciado del recorrido. Si yo pusiera como respuesta que este es el recorrido, en realidad no está mal. ¿Por qué? Porque este es el recorrido de la transformación. Lo que vamos a hacer aquí es expresarlo de forma más simple para que podamos estar seguros de la dimensión que tiene este recorrido. Como primer paso, lo que vamos a hacer es obtener un conjunto generador de ese recorrido. Si vemos esto como un subespacio vectorial, ya sabemos qué procedimiento utilizamos para obtener bases de espacios vectoriales. Entonces vamos a hacer unos y ceros en las variables de las cuales depende este espacio. Un primer vector sería siendo x igual con 1 y y igual con 0, nos daría como resultado el vector 1,1. Otro sería siendo x igual con 0 y igual con 1, y eso nos daría menos 1, menos 1. Si yo agrupo estos dos vectores, entonces lo que tengo es un generador de recorrido. Aquí como subíndice les estoy poniendo que este es un generador de este recorrido. A simple vista podemos ver que si yo multiplico por menos 1, uno de los vectores, me va a dar exactamente el otro vector. La conclusión entonces es que son linealmente dependientes, y una posible base es quedarnos con uno de esos dos vectores. Cualquiera de esos dos vectores ya puede ser una base de este espacio vectorial. Nos vamos a quedar con el 1,1 por ser el más simple, ¿no? Pero en realidad podemos quedarnos con este o cualquier base que podamos encontrar. Esa entonces sería una base del recorrido. Ahora, ¿cómo generamos un espacio vectorial a partir de la base? Pues multiplicando por un escalar cualquiera del campo. Usualmente utilizamos un alfa, aquí yo estoy utilizando un de la letra L. Si yo multiplico por un escalar L que sale de los números reales, así como está enunciado aquí, esta base pues me va a quedar el vector L, L. Entonces, este ahora sí es el recorrido. Aquí ya me puedo dar cuenta, primero, su base nada más tiene un vector. Eso significa que la dimensión de este recorrido es 1 y no 2 como podría pensar aquí. Si lo dejo de esta manera, como depende de x y y, podría pensar que es de dimensión 2. Entonces no es regla. Sí nos da una idea. Si el espacio fue generado a partir de una base, entonces aquí sí tendríamos la dimensión del espacio vectorial. No es regla, ¿por qué? Porque yo puedo haberlo generado a través de un conjunto generador y no de una base. Aquí sí estoy seguro que se trata de un espacio de dimensión 1. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que si yo empiezo a sustituir vectores en R2 en la regla de correspondencia, voy a encontrar como resultado o como imagen de esos vectores unos nuevos vectores que también pertenecen a R2. Pero ya no se trata de R2 completo. ¿Por qué? Si se tratara de R2 completo, yo hubiera encontrado que el recorrido tiene dimensión 2. En este caso estoy encontrando que el recorrido de esta transformación tiene dimensión 1. Significa que estoy hablando de un subespacio, un subconjunto de R2, que tiene una dimensión menor a R2. Gráficamente lo que estamos viendo es algo que ya les comentaba. Yo parto de R2 completo, el espacio vectorial R2, con una infinidad de vectores. Si yo le aplico esa transformación lineal, al final de la transformación termina en una línea. Déjenme quitarle que se esté repitiendo. Entonces, le aplicamos la transformación y todo esto al final de la transformación va a terminar en una línea. Ese sería el estado final de la transformación. Entonces, esta línea
así como quedaron todos los vectores después de la transformación, es el recorrido. Aquí están incluidas todas las imágenes de todo el dominio. Si yo hubiera encontrado que como resultado termina siendo un plano, distorsionado de la forma que sea, pero que siga siendo un plano, estoy hablando de que el recorrido entonces tendría dimensión 2 y que coincidiría con la totalidad de R2. En este caso yo encuentro que termina siendo una línea recta. Si una línea recta, si yo encuentro su base, pues voy a encontrar que su base tiene un solo vector. En este caso estamos hablando de este vector. Todos los vectores que tienen la misma componente en X y la misma componente en Y. Que esta línea pues tiene la misma componente en X y la misma componente en Y. Entonces este sería el recorrido de la transformación. Yo parto de un plano general R2, pero termino únicamente en una línea que es un subconjunto de R2. Eso es entonces lo que estaríamos llamando como recorrido de la transformación. A continuar con este otro ejercicio, antes de platicarlo, vamos a ver algunos teoremas para que los podamos ya empezar a reflejar en cualquier ejercicio de núcleo y de recorrido. El primero de estos teoremas me dice que si yo tengo una transformación que ya sé que es lineal, este es requisito importante, entonces si yo quiero encontrar o calculo la imagen del cero del dominio, así como está definido, ya platicamos que el subíndice se refiere al vector cero, pero ¿de cuál espacio vectorial? La imagen de este vector cero entonces va a ser igual al cero del codominio. Entonces, por ejemplo, en la regla de correspondencia de la transformación que ya resolvimos, si yo aquí sustituyo el 0,0, pues voy a encontrar que 0 menos 0 es igual a 0 y 0 menos 0 es igual a 0. Entonces el 0 siempre va a tener como imagen el 0 del codominio. ¿De qué otra forma lo podemos ver? Bueno, ya sabemos que encontrando el núcleo está implícita la solución de un sistema de ecuaciones lineales que es homogéneo. Y que aquella solución que es compatible pero indeterminada también incluye la solución trivial. ¿Qué implica esto? Que aunque yo tenga un sistema que sea compatible determinado, la solución es la trivial, 0,0,0 si es R3. Entonces la imagen de este vector 0 tiene que ser igual al 0 del codominio. Pero si yo encuentro que el núcleo tiene una dimensión mayor a 1 o mayor, estoy diciendo que estoy en una solución compatible e indeterminada que también incluye al vector 0. Dos teoremas que también ya platicamos. El núcleo de una transformación va a ser un subespacio del dominio y el recorrido de una transformación siempre va a ser un subespacio del codominio. Esto siempre se va a cumplir siempre y cuando la transformación sea lineal y podamos encontrar su núcleo y su recorrido. Este teorema vamos a hacer referencia en las notas como el teorema número 4, entonces si por ahí ven que dice teorema número 4, los estoy numerando en este orden, entonces este sería el teorema número 4 y este teorema nos va a servir para encontrar el recorrido de una forma más, quizá un poco más viable que la que les mostré en el ejercicio anterior, ¿no? Se los voy a platicar utilizando este esquema. Ese teorema lo que nos dice es que si yo lo que quiero es encontrar el recorrido, mi paso número 1 va a ser partir de una base del dominio. Entonces voy a tomar este espacio vectorial y voy a encontrar una base. Si mi problema no me está imponiendo ninguna base, entonces nosotros vamos a utilizar las canónicas porque es mucho más sencillo trabajar con bases canónicas. Una vez que ya tengo la base del dominio, lo que voy a hacer es encontrar todas las imágenes de todos los vectores que componen a esta base a través de la regla de correspondencia. Este teorema me dice que si yo agrupo las imágenes de todos los vectores de la base del dominio, lo que voy a encontrar es un conjunto generador del recorrido. Es decir, ya estoy de este lado y ese nuevo conjunto va a ser un generador. Suponiendo si aquí mi base tiene 3 vectores, me los voy a llevar para acá, voy a encontrar las 3 imágenes y aquí voy a tener un conjunto generador del recorrido. Es un generador apenas, entonces yo tengo que validar si es linealmente dependiente o independiente. Me quedo con aquel subconjunto que sea linealmente independiente en el caso de que sea dependiente y ya tengo una base del recorrido. Ya que tengo la base solamente hago combinación lineal para cualquier escalar del campo y ya encuentro el recorrido. Eso es, lo que nos está diciendo este teorema.
Entonces proponemos una base del dominio, encontramos o agrupamos en un conjunto las imágenes de todos los vectores de la base. Como ya estoy hablando de las imágenes, ahora ya estoy en el codominio y eso va a ser un generador del recorrido. Perdón, ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Finalmente, el último teorema nos dice que la dimensión del dominio siempre va a ser igual a la dimensión del recorrido más la dimensión del núcleo. Entonces, en el ejercicio que ya resolvimos, estábamos en un dominio en R2 que sabemos que tiene dimensión 2. Encontramos que la base del recorrido solamente tiene un elemento, entonces hablamos de que el recorrido es de dimensión 1. Y finalmente, la dimensión del núcleo, si nos vamos al ejercicio anterior, encontramos que el núcleo tenía esta estructura, ¿no? Donde solamente depende de K. Si yo quiero una base de este espacio vectorial, pues solamente me voy a quedar con un solo vector, por ejemplo el vector 1,1. Entonces también es de dimensión 1. Entonces si yo sumo la dimensión del recorrido, que es 1, más la del núcleo, que es 1, voy a llegar a 2, que es la dimensión del dominio, que en ese caso era R2. Esto también es muy útil. ¿Por qué? Porque si, así como hacíamos en los ejercicios de espacio, renglón y columna, si yo ya conozco la dimensión del espacio renglón, sé que la del espacio es columna, entonces en lugar de estar buscando una base del espacio columna, voy a tomar dos columnas que sean, bueno, si la dimensión es de 2, voy a buscar dos columnas que sean linealmente independientes y ya tengo una base del espacio columna. Entonces aquí yo ya casi siempre voy a conocer la dimensión del dominio porque es dato del problema. Y si por algo ya conozco la del núcleo, entonces puedo despejar y encontrar cuál va a ser la dimensión del recorrido y entonces a lo mejor me concentro nada más a buscar esa cantidad de vectores que sean linealmente independientes y ya tengo una base del recorrido. Entonces vamos a hacer este ejercicio que viene en las diapositivas. ¿Sí? Lo vamos a ir desarrollando igual. Se los voy a compartir en las notas. Vamos a platicar un poco de cómo se resuelve este ejercicio. Entonces, aquí ya vamos a empezar a utilizar transformaciones que están definidas en distintos espacios vectoriales. Aquí sí hay una distinción de dominio y codominio. Ahora tengo un dominio en R3 y un codominio en R2. Eso significa que en mi regla de correspondencia como dato de entrada tengo que tener un vector en R3 y como salida voy a obtener un vector en R2. Entonces, cuando yo esté encontrando el núcleo, lo primero que tengo que tener en mente, el núcleo como subespacio del dominio, tengo que encontrar vectores en R3. Cuando esté buscando entonces el recorrido, lo que voy a buscar son vectores en R2, ¿sí? Con las características que tienen que tener tanto el núcleo como el recorrido. Como inciso 1 nos piden obtener el dominio, ese sale del enunciado del problema, el recorrido y el núcleo de la transformación. Nos piden comprobar que el recorrido de esta transformación es un subespacio de R2 y que el núcleo lo es del dominio. Esto ya está implícito por los axiomas que hemos platicado y lo vamos a poder validar de forma gráfica también. Finalmente nos piden encontrar la dimensión y una base para cada uno de estos subespacios. Entonces, primero nos piden dominio, recorrido y núcleo de esta transformación para que igual lo tengamos presente de forma gráfica. Vamos a ver cómo es que se ve esta transformación de forma gráfica, ¿no? Entonces partimos de un espacio R3 y tenemos que terminar en un espacio R2. Entonces de entrada gráficamente nos podemos imaginar que vamos a partir de un espacio efectivamente R3, pero vamos a terminar de alguna forma en un plano, o un subconjunto de ese plano. Entonces, si nos imaginamos, esto es exactamente lo mismo que en R2. Todos estos puntos pues buscan representar la infinidad de vectores que están en un espacio R3. Si lo sometemos a cierta transformación, pues estos vectores se empiezan a distorsionar, se empiezan a desplazar, a girar dependiendo de la regla de correspondencia que tengamos en la transformación. Entonces partimos prácticamente de un espacio R3 completo. Y lo que nos dice esta regla de correspondencia es que tendríamos que terminar o en un plano o en un subconjunto de ese plano. Entonces vamos a girar un poco los ejes para ver si es que terminamos en un plano. Pues más o menos en esta vista nos damos cuenta que sí termina en un plano, ¿no? Si lo buscamos el punto exacto, pues vamos a encontrar que debería terminar prácticamente en una línea recta, ¿no? O lo que sería
un plano en este espacio vectorial, así como en la transformación que trabajábamos en R2, terminábamos en una línea recta. Aquí partimos de R3 y vamos a terminar en un plano. Entonces, de entrada yo sé que mi recorrido no podría tener una dimensión mayor que 2. ¿Por qué? Porque tengo un codominio en el espacio vectorial R2. Entonces mi recorrido o tiene una dimensión igual a 2 o una dimensión igual a 1. Como aquí ya puedo ver gráficamente que al final de la transformación se formó un plano, entonces ya podría inferir que se trata de todo R2, pero ahorita lo vamos a demostrar en el ejercicio, ¿no? De aquí también va a ser un poco complicado ver el núcleo. Entonces primero lo vamos a encontrar y después vamos a quitar a todos los vectores que no sean del núcleo para ver que efectivamente terminen aquí en el vector 0 del codominio, ¿sí? Entonces empezamos encontrando el núcleo. El procedimiento para el núcleo siempre es el mismo. Vamos a tomar la regla de correspondencia y la vamos a igualar al 0 del codominio. Aquí sí hay una distinción entre dominio y codominio. Mi dominio es en R3 y mi codominio es en R2. Entonces yo tengo que igualar la regla de correspondencia al 0 del codominio. Nos vamos al esquema del núcleo. La tengo que igualar a este 0 del codominio. Si mi codominio entonces es en R2, lo voy a igualar al vector 0,0. ¿Sí? Otra forma de darnos cuenta que estamos en lo correcto, bueno, es que mi regla de correspondencia tiene como dato de entrada un vector en R3 y como salida un vector en R2. Si yo quiero igualar esta regla de correspondencia a algo, tendría que ser a un vector en R2. No podría aquí igualarlo a un vector 0,0,0 porque no coincide con la dimensión del vector que tengo de este lado. Entonces tomamos la regla de correspondencia, igualamos al 0 del codominio. Siempre que estemos buscando el núcleo, pues vamos a caer a un sistema de ecuaciones lineales que es homogéneo. Ya hemos platicado muchas veces. O solución trivial, x y y igual a z, todos con 0. O una solución indeterminada, donde voy a tener infinitas soluciones. ¿Sí? Aquí si nosotros resolvemos el sistema, pues de la primera podremos concluir que x es igual con y. Y de la segunda ecuación, que x es igual con z. Eso no implica otra cosa más que x es igual con y es igual con z. Hacemos el cambio de variable sobre x, lo podemos hacer sobre la que sea. Entonces decimos si x es igual a k de tal forma que k sea cualquier número real, entonces y también tiene que ser igual a k y z también tiene que ser igual a k. Eso significa que todos los vectores con la estructura k, k pertenecen al núcleo. Que todos los vectores que coincidan entonces que tengan el mismo número como primer miembro, como segundo miembro, como tercer miembro, como imagen nos van a dar el 0 del codominio. Siempre que encuentren el núcleo yo les recomiendo que lo sustituyan en la regla de correspondencia para ver si estamos en lo correcto. Entonces si yo encuentro la imagen de este vector k, k, voy a resolver estas operaciones y voy a llegar al 0 del codominio. Entonces ya todos los vectores que tengan esta estructura los agrupo en un conjunto, defino que acá puede ser cualquier número real y este ya es el núcleo de la transformación, un subespacio del núcleo. Entonces si nos regresamos a la animación, vamos a quitar a todos los vectores que no tengan la misma componente en x, y z, para ver si efectivamente en el núcleo todos esos vectores que sí tienen la misma componente en las tres posiciones terminan al final de la transformación igualadas al vector 0 del codominio, ¿sí? Entonces vamos a poner una condición como la que pusimos hace rato. Ahora vamos a tomar las tres componentes x, y z. X tiene que ser igual a y, igual a z. Vamos a cambiar aquí. Y solamente aquellos vectores que cumplan esa condición son los que sí va a agrupar en un vector. Aquí me hizo falta. Entonces lo corremos. Ya nos podríamos haber imaginado que, bueno, todos los vectores que tienen la misma componente en x, y z, pues se trata de una línea recta que está formando una bisectriz en estos ángulos, ¿no? Entonces toda esa serie de puntos nos podemos dar cuenta que al final de la transformación efectivamente terminan igualados al vector 0 del codominio. En este caso hablamos del espacio vectorial R2, es decir, terminan tomando un valor de 0,0, ¿no?
Aquí lo seguimos ploteando en R3, pero en realidad podríamos hacer un ploteo ya en R2, sería completamente válido, y entonces terminan en el 0,0. Si ya nos olvidamos de la componente en Z, entonces termina en el espacio, en el punto 0,0 del codominio. Entonces ese es el núcleo de la transformación. Vamos a borrar lo que hicimos para después volver al recorrido. Y ahora vamos a encontrar el recorrido. Para encontrar el recorrido vamos a usar el teorema que acabamos de platicar. Ese teorema que nos dice que nuestro primer paso, aquí lo que les comentaba, hago referencia a él como el teorema número 4. El primer paso va a ser tomar una base del dominio, ¿sí? El dominio entonces es el espacio vectorial R3. Una base no nos está imponiendo ningún problema, entonces vamos a tomar la canónica. La base canónica de R3, pues ya sabemos que es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Con esto podemos construir un generador de recorrido. Para eso vamos a encontrar las imágenes de todos los vectores de la base del dominio. Es decir, la imagen del vector 1, 0, 0, la imagen del vector 0, 1, 0 y la imagen del vector 0, 0. Todas ellas imágenes respecto a la misma regla de correspondencia de t que tenemos definida acá arriba, ¿no? Entonces, si evaluamos este vector en esa regla de correspondencia, vamos a llegar al vector 1, menos 1. El segundo vector nos va a dar menos 1,0 y 0,1. Noten que entonces partimos de un vector en R3 y una vez que lo evaluamos en la regla de correspondencia, ahora son vectores en R2. Y que esta notación me indica entonces que quiero la imagen respecto a T de todo R3, que en este caso es el dominio. Y obtengo vectores en R2 porque esto es un subconjunto o un subespacio del codominio. Entonces ya tengo un generador de recorrido. Todo generador, para poder utilizarlo para generar un espacio vectorial, pues nos conviene llevarlo a una base, ¿no? Tendríamos que validar entonces si este conjunto es linealmente dependiente o independiente. No es muy difícil darnos cuenta que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, por menos 1 a este vector, y le restamos o le sumamos menos 1 por este vector, vamos a generar este que tenemos aquí. Entonces podríamos descartar a este como vector linealmente dependiente y quedarnos con estos dos, que sí, nos podemos dar cuenta que sí son linealmente independientes. Entonces una posible base de este recorrido es este conjunto, con estos dos vectores. Ya con esto podemos generar el recorrido si hacemos una combinación lineal para dos escalares. En este caso estoy usando alfa y beta del campo de los reales. Y ya puedo generar el recorrido. Entonces la dimensión del recorrido, su base tiene dos elementos. Estoy hablando de un plano si lo veo de forma gráfica, que es el plano que precisamente se formaba en nuestra animación al terminar la animación. Todo esto al final termina siendo un plano. Si lo vemos como una vista superior, pues ese plano termina siendo R2 completamente, ¿sí? Entonces tengo un recorrido de dimensión 2. Lo único que nos haría falta comprobar, o que nos pedían como inciso 3, pues es encontrar la dimensión y una base para cada uno de estos subespacios. Entonces partimos del núcleo. El núcleo entonces encontramos que tiene una estructura K, K, para todo K en los reales. Si yo extraigo una base, pues solamente haría K igual con 1 y obtengo aquí una base, ¿no? Podría ser K igual a cualquier número real, pero no tiene ningún sentido proponer valores difíciles de evaluar. Una posible base del núcleo entonces es este vector. Como la base del núcleo solamente tiene un vector, entonces puedo hablar de que la dimensión del núcleo es igual a 1. Ya teníamos una base de forma explícita del recorrido, es esta que tenemos aquí. Entonces, si la base del recorrido tiene dos vectores, hablo de que el recorrido tiene dimensión 2. Finalmente podremos comprobar, nosotros sabemos que tenemos un dominio en R3 y que R3 tiene dimensión 3. Entonces eso tendría que ser igual a la dimensión del núcleo más la del recorrido, si se cumple este axioma que teníamos enlistado aquí al final de la diapositiva.